Lo decíamos tempranito, en las librerías de Montevideo y también del interior de la República ya puede observarse la reciente aparición de El Resorte está de fiesta, un libro que tiene a Juseca como autor, que ha editado Planeta, que luce en su portada una caricatura de Menchi Sabat y que significan muchas cosas. La recopilación, casi 500 páginas son, de trabajos de un personaje uruguayo como pocos. Es decir, si uno tuviera que definir a Juseca, lo puede hacer de muchas maneras, a través de su humor, a través del filo de algunas de sus afirmaciones que iban más allá de la creación de una sonrisa o de la risa. Es un personaje notablemente uruguayo. Estamos en línea con María Inés Baldovino, viuda de Julio César Castro, y que seguramente puede decirnos algunas cosas valiosas a propósito de este libro. ¿Qué tal, María Inés? Buen día. Hola, saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, gracias por permitirme intervenir en su programa, porque sí, estamos de festejo. Que además de mi papel de viuda, lo que me ha tocado como labor en estos casi 9 años que hace que murió Juseca es la recopilación de su obra. Claro. Me encargo de eso. Que debe ser un gran dolor de cabeza, perdón por esto, pero me imagino que debe haber muchísimos papeles, muchos de ellos desordenados, como corresponde a mucha gente que tiene producción y que escribe, ¿verdad? Y que cambia de pronto lo que originalmente había escrito por otras cosas. Debe ser una tarea muy intensa esa. De veras, y además la responsabilidad extra que tengo de preservarlo, y esta labor, como te decía, es porque quedó muchísima obra inédita. Juseca no solo escribía Don Verídico, no solo hacía cuentos de Don Verídico, escribía múltiples cosas. En libros, hay muchos libros viejos ya, discontinuados, de cuentos de Don Verídico, pero también de otras cosas que no habían. Entonces eso es lo que me ha tocado. Por supuesto que sí, alguna parte era caótica. Yo tengo la ventaja de haber vivido muchos años con él, y además yo era su representante artística, funcionaba como su representante artística, o sea, más o menos sé dónde están las cosas y cuáles son las cosas. Claro. Pero es una tarea, sí, una responsabilidad extra, como les decía, recopilar, hacer que esto vea la luz. Recordemos que la mayoría de cosas inéditas que hay son cuentos de Don Verídico hechos para la Andresina o hechos para el propio Juseca. Están en papel la mayoría, porque de cierto año, no sé, habrá empezado a usar la computadora en el 90 y algo, pero de ahí para atrás hay montones en papel, en hojas escritas con Olivetti. Mandé a hacer muebles en mi casa para poder guardarlos y que no se estropearan. Claro. Y después está esa labor de, paralelamente a mi vida, porque mi vida sigue, mi profesión, yo trabajo mucho como todos los uruguayos, decidir en qué momento, le dedico tiempo o saco tiempo de mi descanso para buscar material y decidir qué cosas vamos a hacer con Editorial Planeta, en este caso, que me han bien tratado y han bien tratado al autor. Y hablando del autor, sí, qué maravilla me parece a mí, no solo como esposa, admiradora de la obra. Yo conocí primero la obra de Juseca y después lo conocí a él. Y después lo conociste a él. Y entonces fue un buen comienzo, Sí, lo tenía clarito, pero no fue mi intención, pero bueno, después nos encontramos. Pero se cumplen 50 años que él creó el personaje Don Verídico y el boliche El Resorte. Él trabajaba en Radio El Espectador, primer trabajo fuera de trabajo de obrero, trabajó en múltiples cosas, era taxista y lo llamaron para trabajar en Radio El Espectador, departamento de prensa, creo que empezó ahí. Y después empezó a libretar, yo
digo, yo hablo más o menos, tengo que buscar los papeles, pero no importa. No sé si en el 58 o 59 sí, entró en El Espectador. Sí. Y por ahí, por el 60, empezó a libretar distintas cosas y le pidieron, yo miraba el otro día un reportaje que tengo dicho por él, hecho a él, que en el 62 él ya había creado Don Verídico, pero primero era un personaje de actualidad. Ajá. Hasta que un día, eran épocas bravas, eran épocas difíciles, Sí, socialmente conflictivas. Y lo llamaron de la dirección de la radio y le dijeron, Castro, vamos a cambiar el rumbo de este personaje porque nos van a matar a todos. Sí, sí. Porque era hablar de actualidad, era hablar de cosas duras. Y empezó el Don Verídico como lo conocemos ahora, que es atemporal. Y él decía en ese reportaje que le dio mucho más juego a él, le permitió volar mucho más. Claro. Vamos a recordar algunas cosas hasta llegar al libro que ahora publica Planeta. Juseca nació en el interior. Nació en Montevideo. En Montevideo. Ciudadano por completo. Sin embargo, tenía una sintonía fantástica con el paisaje rural y con algunos de sus personajes. Sí, que más que nada yo conociéndolo, pero además escuchando reportajes o reescuchando cosas que he estado removiendo en estos tiempos, él casi que no tuvo contacto con el interior, era un ciudadano. Pero en ese momento, cuando creó Don Verídico, no eran raros los cuentos gauchescos, claro, con lenguaje gauchesco falso. Yo siempre digo, es un falso lenguaje gauchesco, porque los aura, bueno, los pa, que cuanto más avanzó él en los años, en la experiencia, le fue limpiando el lenguaje, ¿eh? Ya los cuentos a lo último no eran los del principio, que los del principio tenían mucha más dificultad de palabras, ¿no? Sí. El aura y todo eso. Y no era raro cuando a él le pidieron ese personaje, ese viejo mentiroso, eran épocas de, vieron los poemas gauchescos, Osiris Rodríguez Castillo, etcétera, esos autores, sí, y era lo que se estilaba en ese momento. Entonces no era raro. Y lo de crear un viejo mentiroso tampoco era raro porque es una cosa universal. sí. Un viejo contador que cuente, bueno, verdades o no. Entonces, él lo que era muy buen observador de su entorno, esa visión. No olvidemos que Juseca más que nada es un escritor surrealista, es lo que él escribe. Entonces eso nos provoca el humor, pero no es un contador de chistes. Entonces era muy buen observador. Y yo un día le preguntaba, bueno, pero ¿cómo podía sacar eso de los tiempos, no? Sí. Que es muy uruguayo, porque además yo soy de la ciudad de Minas y estamos rodeados, vivimos en Montevideo un montón, y afuera o en la ciudad del interior los tiempos son diferentes, ¿no? Hay otro estado. Y él contaba que, por ejemplo, él era peón en albañil. Y él, por ejemplo, en las obras que trabajaba antes de empezar su carrera ya en los medios, en la construcción, a la hora del descanso, si uno observa, están representados todos los departamentos, esos tiempos, ¿no? Es la gente del interior que viene a Montevideo para poder trabajar. Entonces él era más que nada un observador. ¿Sí? Los humoristas suelen serlo. Es decir, el humor exige tener la mirada de un halcón, ¿verdad?, para descubrir nuestras características, nuestros defectos, esas cosas que sobresalen y que se exageran después. Tú me decías que Juseca originalmente realizó varios trabajos, fue taximetrista, me decías. Sí. Y fue peón de albañil, por ejemplo. Realizó distintas tareas hasta que es convocado por Radio El Espectador. Allí comienza a realizar sus primeras tareas, seguramente porque vieron en él
a alguien que contaba cuentos que podían ser de gran efecto para el público. Por supuesto, además él, mientras era taxista, digo taxista que fue el último trabajo antes de cambiar como el rubro, ¿no? Él escribía. De hecho, él me contaba, o le contaba a todos, que no tenía máquina de escribir. Entonces le prestaban en un taller mecánico, cuando él, no sé si él lo haría a mano o algo, o esbozaría el cuento, y le prestaban en un taller la máquina. Entonces él entraba, saludaba, se sentaba en un rincón, escribía el cuento en colaboraciones para distintos medios. Y si no, en un juzgado le prestaban la máquina de escribir, y él se sentaba en un escritorio ahí en el rincón, escribía el cuento y se iba. Qué extraordinario, ¿no? Estaba esa, por supuesto. Y lo que hicieron, bueno, fue una colaboración que él hizo de un cuento. De hecho, se llamaba La Silla, en una revista que era, no recuerdo bien si era El Auto Uruguayo o del Centro de Protección Choferes, era algo así. Él había publicado un cuento, leyendo ese cuento, un director o alguien de la radio lo llamó para que empezara a trabajar. ¿Cómo inventó a Don Verídico? ¿Tiene un personaje central? ¿Vio a alguien que se le pareciera y comenzó a recrearlo? Estoy segura que no, porque esa pregunta se la hacían todos y yo también se la hice en su momento. No, era lo de, como te decía hoy más temprano, lo del viejo contador es universal. En la China seguro que hay cuentos de un anciano que cuenta. En este caso, a Don Verídico aparece poco, o sea, en realidad es como la excusa y la presentación, y es el boliche en donde pasan cosas, que generalmente no pasa nada hasta que llega un forastero, ¿verdad?, pidiendo ayuda, o un vecino necesitando ayuda, y es ahí donde todos opinan, colaboran para bien o para mal del vecino o el forastero, ¿no? Entonces, surgió, creo, porque sí se lo pregunté, surgió así, le pidieron, ese viejo mentiroso, que él decía que ya lo había hecho, por ejemplo, Wimpy, con un, creo no equivocarme el nombre, Don Miligerno. Lo digo así porque yo en realidad no viví esas épocas. Entonces, creo que Wimpy tenía un personaje también, Don Miligerno, o sea, era, habían cosas así. Lo de Juseca fue, o el éxito de esto, fue cuando se hizo atemporal, cuando no está hablando de actualidad, reflejar, yo pienso, la uruguayés. Sí. Está metido en nuestro imaginario, el Don Verídico, el resorte, los personajes, un montón de cosas. Yo siempre cuento, desde que murió Julio, en esta tarea de difundir su obra, mantener, yo siempre me defino como la curadora de una obra. Uno busca en el diccionario y dice curador es la persona que, en ausencia del artista o del autor o del dueño de la obra, la gerencia, ¿no? Sí. La lleva adelante, la cuida. Bueno, esa es mi labor. De mano del Editorial Planeta, presentando los distintos libros que he estado sacando estos años, o invitaciones a organismos particulares o estatales o departamentales, he recorrido el país, pero el país. Yo hace poco contaba que, haciendo memoria, los únicos 2 departamentos que no he ido es Artigas y Cerro Largo. A todos los demás he ido más de una vez. Hay ciudades a las que he ido más de una vez, y el juego, uno ya empieza a conocer a la gente, piden que vaya yo en representación de Juseca, obvio, sí, para festejar al autor. Yo siempre digo que yo no hablo de él ni siquiera con tristeza, porque la muerte, bueno, te liquida una cantidad. Cuando uno, yo qué sé, si uno se separa, tenés posibilidades capaz que de volver. Esto no tiene solución. Entonces, mi manera de recobrar a Juseca es hablando de él mediante su obra. Y se crea un ida y vuelta con la gente, y he ido a ciudades donde el juego con los grupos en cada libro es
hasta el próximo libro, ese es el saludo. Qué cosa loca, hasta el próximo libro de Juseca. Sí. Y Juseca es el autor de esto. Yo, los textos, en este caso los libretos de radio, lo que hago es limpiarlos. Están en forma de libreto, hay un diálogo con el locutor, yo todo eso lo saco. Dentro de eso hay un cuento, está la historia. Hay un momento donde dice, bueno, después que hablaron del mate y que hablaron de no sé qué cosa, aparece el cuento. Bueno, mi labor es limpiarlo, yo no agrego palabras, es como una poda. Y aparecen cuentos, obvio que son inéditos, que fueron leídos una sola vez, o sea por Landresina, o sea por Juseca, Juseca aquí en el Uruguay, Juseca en Argentina, y hay cuentos que son maravillosos, todos parecidos porque tienen una misma forma, una extensión corta, sí, todos distintos, porque Juseca nunca copiaba de uno para el otro, el mismo inicio lo llevaba a otro cuento porque su creatividad agarraba para otro lado. Claro. Y esa es la maravilla de este libro. ¿Qué hay en este libro? ¿Todas obras inéditas? Hay una parte que son inéditos. Sí. Otros que yo le puse cuentos clásicos, esos cuentos que son muy conocidos y que han sido editados en un montón de libros. Están ahora recogidos en uno solo. Claro, no todos, porque no era la intención de que estuvieran todos, los representativos, los lentes de Ofuscotrino, esos cuentos el cuento perdido, esos cuentos que muchos conocen y que buscamos en los distintos libros, puse ahí. También puse algo de Los Guapos, como cuentos, también de textos de libretos de radio, de un radioteatro que tenía, que lo decían con Horacio Buscaglia, los mediodías, por ahí por el año 2000, y siempre muestras de otros textos que él hacía para revistas o para colaboraciones, o sea, textos que no son cuentos, no son Don Verídico, no son Los Guapos, y entonces un poquito de cada cosa, bastante de los inéditos, bastante de los clásicos y un poquito de lo demás. El Resorte está de fiesta, una publicación de Planeta, de Julio César Castro Juseca, con una caricatura, como decíamos en el comienzo, de Menchi Sabat, que lo caracteriza muy bien a Juseca. A partir de hoy, ¿verdad?, comienza a transitar ya por todas las librerías y mucha gente seguramente lo leerá y luego dirá hasta el próximo libro de Juseca. Pero verdad que es algo muy lindo. Sin duda. Esa ternura, recordemos, o para mí, pero creo que para casi todos, Juseca tenía una mirada piadosa con el mundo, ¿verdad? El humor ese, pero de cosas que a veces son terribles, eso es el surrealismo, de mirar, darle la vuelta a lo que era tan malo y reírnos a veces de cosas duras, ¿no? O tener esa otra manera de decir, una manera de mirar. Yo los invito a esta fiesta que va a ser, se los aseguro, leer El Resorte está de fiesta. Creo que no los voy a defraudar en ese consejo, porque yo misma, que conozco también la obra y que viví tantas cosas con él, a mí me sorprendió encontrar cosas tan bellas y nuevas en este trabajo de recopilación y limpieza de los textos. Sí. Me conmovió y me maravilló, porque yo vengo diciendo de estos 9 años esto de que dentro de los libretos está el cuento. Sí. Pero cuando a uno le pasa que antes estaba el libreto, lo limpié, es como si él me hubiese pasado un código, la clave para decodificar eso. Yo he ido aprendiendo también, es mejor que el anterior y mejor que el otro, mi manera de hacer ese trabajo, quiero decir. Y de pronto aparece un cuento que no estaba antes, que sí apareció después, lo escribió Juseca, yo no lo escribí. Bien. Y es una maravilla lo que aparece.
yo puse en el último texto, un texto, un cuento, es del Resorte, que le puse Se fue la dubija, no tiene título, yo le tengo que poner. Y de una maravilla humana, filosófica, que yo los invito a leerlo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. El Resorte está de fiesta de Juseca. María Inés Baldovino, gracias por acompañarnos. ¿Sabés que nos vamos con Juseca escuchándolo? ¿Te parece bien? Me encanta, me quedo escuchando. Hasta muy pronto. Igualmente. Adiós, adiós. Adiós. Se me invita con un mate. Primero podemos charlar un rato de huellas perdidas. ¿Todavía no los encontraron? Que yo sepa. No. Porque hace años que se habla de huellas perdidas. Sí, vaya uno a saber. Se ha perdido tanta cosa. Es como lo que el viento se llevó. Anda a buscarlo ahora. En fin, ya viene el mate, don Benedico, quédese tranquilo. Pero ahora lo del viento, hombre, que supo tener problemas con el viento. Ahora que dije yo, un tal suculento precario, el casado con Lantra Laila, que se conocieron una tarde que Suculento estaba refregando un corcho contra una botella, y cuando ella lo escuchó, se le puso la trompita como para dar besitos. Y el otro quedó enamorado hasta el corcho. Es cierto, sí, el corcho contra el vidrio produce esos efectos. Como está comprobado. Sí, seguro. Suculento fregaba el corcho contra la botella para ver de cazar un mixto que andaba chispeando. Y al final terminó enjaulado. Destino de cazadores. ¿Y cómo fue el problema con el viento? Eso iba yendo. Aquí tiene el mate, don Benedico. Vamos a ver cómo está el amarguito. Un asco este mate. Gusto a mate no tiene, le voy a decir. Se ve que no sufre del estómago usted. Gusto a mate no tiene. Tiene brava la selva. Como le contaba, una tardecita el hombre salió para un baile para ver de llegar a la noche sin cansar caballo. Iba en un tordillo azulejo, tirando a gateao, medio a la Santo Tao, entre Saime y Doradillo. Animal de pelo extraño el caballo, sí lo sabe. Cualquiera bombón sabe que no hay mejor pelaje para el viento. Es cosa superior. Y dígame, don Bedi, ¿los agarró el viento? Bueno, agarrarlos, así como que la agarra, no los agarró. Se lo toparon cara a cara. Ahora el viento tiene cara. Primero fue como una brisa que apenas si temblaron los pastitos más tiernos. Leve la brisa. Una nadita y bien, como si le soplara la oreja pero con mimos. Después fue un vientito juguetón, como para entretenerse con el plumaje de las gallinas. Cosa fiera una gallina despeinada. No sé si tiene visto gallina despeinada. ¿Cómo no? Tengo visto, muy desprolija queda. Exactamente. Muy desprolija. Tome tranquilo, don Benedico. Un asco este mate. Como le decía, el viento se fue afirmando y entró a soplar a lo loco. Y Suculento le puso una bolsa en la cabeza a su flete para que no se le enseñaran las narices de tierra, y siguieron con el viento de frente. Ahí fue cuando entraron a volar cosas de todas las especies y tamaños. Vientos arrachados. Algunos agachados y otros parados. Y entraron a volar repollos, aperiaces, muritas, ñanduces, que le pasó un ñandú cerquita que si lo agarra capaz que le saca un ojo. Discúlpeme, don Benedico. ¿Tanto? Me quedo corto. Volaban perros y latas, zapatos viejos y bulones, balsales completos, que un choque le pasó cerquita que si lo agarra capaz que le saca un ojo.
Discúlpeme, ¿y el caballito? Tranco y tranco con el viento de frente. Y suculento hecho un ovillo agarrado a las clinas de su flete. Y el viento en las orejas. Me chiflaba. Volaban postes de alambrado. Piezas de ajedrez. En el campo. Nidos de hornero. Botas con espuela. Una bota le pasó cerquita que si lo agarra con la espuela capaz que le saca un ojo. ¿Y el caballito? Firme contra el viento de frente. Ah, guapo el animalito, Suculento le hablaba para que no le reculara un tranco de pollo. Y volaban ladrillos, revistas viejas, zapallos, relojes de pared, carnet del partido. Se va a armar un lío, Bichito de la humedad y bombillas. Bichito de la humedad. Que se hacen bolitas de pesco. Que una bombilla le pasó cerquita que si lo agarra capaz que le saca un ojo. Y el viento en las orejas. Dígame, ¿y el caballito? Don Verídico. Caballito, tranco y tranco. Afirmado contra el viento de frente. Tranco y tranco nomás. Animalito guapo para el viento. Pero poco a poco se fue achicando. Se acobardó. No, se fue achicando. Cuando llegaron al baile, entre la cabeza y el anca, apenas se le calzaba la montura. Muy bien, un recuerdo para Juseca en el momento en que se edita este libro por parte de Planeta. El resorte está de fiesta. 50 años, edición aniversario de Don Verídico. Hay quienes nos hacían recordar también que Julio César Castro Juseca estuvo también acompañando la programación de Radio Oriental. Seguimos adelante.